participemos en esta oportunidad que nos brinda nuestro Padre Dios. Monseñor amable, el auditorio es suyo en este momento. Bien, buenas noches, queridos diáconos. Es siempre para mí una alegría poder compartir con ustedes, ver también sus rostros, con quienes he compartido durante tanto tiempo en el seminario y ahora también en mi nueva misión como obispo, sobre todo los de nuestra vicaría, pero todos como responsables también de la vicaría del clero. Es siempre empezar con lo fundamental de esto, que no es lo que el obispo va a decir. Lo más importante es lo que tú vas a ir reflexionando. Por eso les invito primeramente a que nos sintamos bajo la mirada de Dios. No has sido tú ni he sido yo quien ha propiciado este momento, sino que ha sido el Señor quien todo lo dirige de manera suave, con su gracia, con su espíritu. Qué importante es entonces contemplar ese amor grande de Dios en medio de nuestra sencillez, de nuestra pequeñez. El Señor pues ha fijado su mirada en ti y en mí. También conviene que nosotros nos sintamos bajo esa mirada, la mirada de Dios. Lo otro es dejar nuestro corazón libre de toda preocupación. Venimos naturalmente de trabajo, de situaciones familiares, pero ahora conviene que nos adentremos en este misterio del Señor, en su palabra, que nos dejemos inundar de su gracia. No voy a decir nada nuevo, todo está ahí. Lo importante es mirar, podríamos decir, lo que el Señor nos quiere decir en este momento. El Señor siempre dice la cosa de la manera más sencilla y sorprendente posible. Y como en la fe lo más importante no es la idea, no, lo más importante es la experiencia de Dios. Por eso dice el Papa Benedicto XVI que nuestra fe no obedece a una ideología, no obedece a un criterio, sino que es sobre todo el encuentro con una persona que naturalmente es verbo, es palabra, pero es sobre todo una persona con quien entro en comunión, con quien entro en esta relación con él. Hemos titulado este encuentro como fuentes y medios de la espiritualidad diaconal. Y la espiritualidad diaconal tiene sobre todo una triple fuente, y es una fuente sacramental que podríamos decir es la base de la vida en el espíritu de todo cristiano, pero el diácono está sobre todo podríamos decir, penetrado de estas tres fuentes sacramentales, que son el bautismo, el sacramento del orden como tal y el sacramento del matrimonio. Son las tres grandes fuentes de la que brota la vida del espíritu en el diácono permanente. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Todos sabemos esto. El pórtico de la vida en el espíritu. El pórtico de la vida en el espíritu. Y por tanto la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado, constituidos hijos de Dios, que es lo más grande, lo más decisivo. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Por tanto, el gran fundamento de toda vida en santidad es el bautismo como el pórtico de la vida en el espíritu.
y es que por el bautismo ya hace presencia en nosotros la vida divina. Jesucristo entra, la Santísima Trinidad, entra en lo más profundo de mi ser y está ahí incoada. Solo que ahora los demás sacramentos y las misiones que voy realizando van desarrollando, y las experiencias de vida van desarrollando esa fe, ese espíritu que se me ha comunicado, ese ser hijo de Dios. Por tanto, es la primera fuente de santificación. Puestos pues al principio de la vida cristiana, el bautismo la contiene en germen. Por eso dice el apóstol San Pablo que nuestra vida está escondida en Dios y la condiciona en su totalidad. Recibido una vez para siempre, marca profundamente el itinerario cristiano. Por tanto, todo discípulo de Cristo será siempre fundamentalmente un bautizado. Recordemos que lo decisivo en la fe no es ser diácono, ser papa, ser obispo. No, lo decisivo en la fe es ser cristiano. Y por tanto ser discípulo misionero. Y ya esto está, podríamos decir, en marcha a partir de este sacramento fundamental que es el bautismo. El carácter sacramental nos configura para siempre y nos mantiene en una vivencia a la que no podemos renunciar definitivamente. No podemos renunciar a esta realidad que ya nos ha marcado de manera decisiva. Es algo que está ahí y que nada ni nadie te lo puede quitar. Por tanto, hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo. Ojalá entendamos la profundidad de esta realidad que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, 19. El bautizado ya no se pertenece. Y lo fundamental del hijo, esa condición de hijos que recibimos en el santo bautismo, es sobre todo la obediencia. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, todo lo que hace un bautizado tiene que ser manifestación, tiene que estar a manifestación de Dios, debe estar acorde con la palabra de Dios, acorde con el evangelio, Si comemos, si bebemos, la vida misma sexual, las relaciones con los demás, los negocios, la misma solidaridad, es un estilo de vida, es una experiencia de fe que brota de esta primera fuente de santificación que es el bautismo, por el cual ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a aquel que entregó, que derramó su sangre, que me rescató de la esclavitud a un precio muy alto. Por tanto, el bautizado está llamado a someterse a los demás. Como dice en la carta a los Efesios el apóstol Pablo, sométanse unos a otros. Y decía ahorita que lo fundamental del bautismo es la obediencia. Y hoy que vivimos en un mundo que exalta la libertad individual, en un mundo también que ha puesto en el centro al hombre y ha quitado a Dios, en un mundo precisamente por esto, porque no quiere obedecer, en un mundo relativista donde todo da igual, el cristiano con su forma de ser, con su forma de actuar, debe marcar la diferencia, El bautizado está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia, a ser obedientes y dóciles a los pastores de la iglesia
no es el diaconado, es el bautismo. Hebreos 13:17. Y a considerarlos con respeto y afecto. Primera de Tesalonicenses 5:12-13. Es aquí donde está la fuente de todos los demás sacramentos. Por eso los padres de la iglesia, y muchos de ellos no llegaron a obispo, algunos se ordenaron sacerdotes, otros sí, dicen, los padres de la iglesia no conocen otra espiritualidad, no hay para ellos otra ascética u otra mística, sino la vivencia de este primer sacramento del bautismo. Por eso el testimonio del martirio o las exigencias de la comunión de bienes tiene este fundamento. De ahí que en la primitiva comunidad cristiana, el que se bautizaba realmente estaba dispuesto incluso a derramar su sangre, porque había una mayor conciencia de este sacramento. Y por eso tenemos también que meditar, que reflexionar en la profundidad de este primer sacramento. Y así también enseñarlo. Estamos llenos de gente que se ha bautizado, pero no hemos tomado conciencia. Naturalmente esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. La vida de fe es una experiencia que se va haciendo poco a poco, que se va logrando poco a poco, una experiencia que va madurando, que va creciendo, pero debemos ir tomando conciencia y enseñando lo profundo de este primer sacramento. Vuelvo y repito, los padres de la iglesia no conocen otra espiritualidad, no hay para ellos otra ascética u otra mística, sino la vivencia del bautismo. Por eso el testimonio del martirio, las exigencias de la comunión de bienes, es decir, la vida comunitaria, el sentido eclesial o el ímpetu de la oración, la opción por la virginidad o el seguimiento de Cristo en el monaquismo brotan de la gracia bautismal. La vocación universal a la santidad tiene su fuente entonces en el bautismo, por el cual hemos recibido la fe, en el cual todos hemos sido hechos verdaderos hijos de Dios y partícipes de la vida divina, de su naturaleza. Esto es demasiado grande, partícipes de la naturaleza divina. Dios en Jesucristo se ha hecho hombre para que nosotros podamos también hacernos como Dios. Hacernos como Dios. Esta es la meta. No podemos contemplar a Dios si no nos hacemos cada día, si no nos configuramos cada vez más con Jesucristo. Y esta primera configuración se da en el sacramento del bautismo. La otra fuente de la santificación del diácono es naturalmente el sacramento del orden como tal. El orden confiere a los diáconos una nueva consagración a Dios. Es una consagración. Y el que se consagra ya no vive como quiere. Ya no vive según los criterios del mundo. No, se ha consagrado y ahora de una manera más consciente, mediante la cual han sido consagrados por la unción del Espíritu Santo y enviados por Cristo. En días pasados, mientras estudiábamos este ministerio del diaconado, y me tocó a mí tratar un poco ese tema a una comisión que el arzobispo eligió, y a mí me llamaba la atención que este es un sacramento que imprime carácter, no solamente a nosotros los sacerdotes, no, ustedes también les ha imprimido carácter. El diaconado es para siempre. No es una realidad ya superada, no. Es una realidad acumulada, así como el bautismo en mí no está superado, sino que está integrado. Es una suma, podríamos decir, no es una superación. Por eso decía el San Agustín, ¿verdad? Con ustedes, para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano. El sacerdote sigue siendo diácono. El obispo sigue siendo diácono y lo será para siempre.
porque le imprime carácter. Me llamaba la atención que generalmente los sacramentos, como sabemos, que imprimen carácter, son aquellos que mediante la cual somos ungidos con el crisma, pero aquí en el orden diaconal, aunque no está el crisma como tal, pero sí está la oración consecratoria, que es una impetración del Espíritu y la imposición de manos. La imposición de manos. Y por tanto les imprime un carácter, un carácter. Es un servicio para el servicio del pueblo de Dios. Por tanto, de aquí brota la espiritualidad específicamente diaconal, que tiene su fuente en lo que el Concilio Vaticano II ha llamado la gracia sacramental del diaconado. Gracia sacramental del diaconado. Aquí hemos recibido esa gracia para servir. Además de ser una ayuda preciosa en el cumplimiento de sus diversas funciones, esa gracia influye profundamente en el espíritu del diácono, comprometiéndolo a la entrega de toda su persona al servicio del reino de Dios en la iglesia. Influye. Cuando uno se consagra, ya uno se siente compelido a servir, y por eso aún ya llega uno a una edad que quiere seguir sirviendo, porque tiene una configuración, una identificación, una llamada a la que se siente que no puede renunciar. Como indica el mismo término diaconado, lo que caracteriza el sentir íntimo y el querer de quien recibe el sacramento es el espíritu de servicio. Con el diaconado se busca realizar lo que Jesús declaró con respecto a su misión. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Por eso no se entiende un diácono que no tenga espíritu de servicio, que no tenga don de entrega, don de solidaridad con el hermano. Así el diácono vive por medio y en el seno de su ministerio la virtud de la obediencia. Ya la misma obediencia es un servicio y es un testimonio. Cuando lleva a cabo fielmente los encargos que le vienen conferidos, sirve al orden episcopal y al orden presbiteral en esas funciones que ya conocemos. Ahí está siendo otro Cristo que sirve a sus hermanos en la santificación. Por eso también el carácter recibido en la ordenación produce una configuración con Cristo, a la cual el sujeto debe adherir y debe hacer crecer durante toda su vida, hacerla crecer. Y la hace crecer, ahorita vamos a hablar de los medios de esa santificación, pero la hace crecer sobre todo con el ejercicio mismo del ministerio. La fe se fortalece dándola, se fortalece entregándola. Así también nuestro ser diaconal se hace más grande en la medida en que nos cultivamos en esta dimensión fundamental del servicio. El diácono está llamado a vivir santamente porque el Espíritu Santo lo ha hecho santo con el sacramento del bautismo y del orden, y lo ha constituido ministro de la obra con la cual la Iglesia de Cristo sirve y santifica al hombre. Bien, la otra fuente de la santificación del diácono es el matrimonio. También el sacramento del matrimonio, que santifica el amor de los cónyuges y lo constituye signo eficaz del amor con el que Cristo se da a la iglesia, es un don de Dios. Alimenta la vida espiritual del diácono casado. Aquí ustedes también tienen otra fuente de santificación. Otra fuente de santificación en el sacramento del matrimonio. Por eso podemos hablar de una espiritualidad del matrimonio, que es sobre todo espiritualidad del amor.
La espiritualidad familiar es espiritualidad del amor exclusivo y libre. Exclusivo y libre. El diácono debe luchar siempre por vivir esta limpieza del amor exclusivo, el amor a una sola persona, exclusivo. Ya el Papa Pablo VI hablaba de unas características del amor conyugal. El amor conyugal es fecundo, es fiel, es humano, es total. Lo más propio del amor conyugal es su carácter de totalidad, porque implica la donación y entrega recíproca de los cónyuges, una donación corporal, afectiva y espiritual. Corporal, afectiva y espiritual. Es decir, comporta la entrega del cuerpo como expresión del propio ser de toda la persona. El cuerpo es la expresión de la realidad espiritual que es la persona. Es el vehículo de comunicación. Por tanto, cuando alguien entrega su cuerpo a otra persona, es porque ya también le ha entregado el espíritu, o al menos así debiera ser. De lo contrario, es una falsificación del amor. Y en el matrimonio se está llamado a vivir en esta profundidad del amor, en esta, podríamos decir, en esta unión entre cuerpo y espíritu. Entre cuerpo y espíritu, no en una separación que desvirtúa la integridad, la unidad personal y en ese sentido también matrimonial y falsifica la sexualidad misma. Esta decisión marca un estilo de vida. El amor se hace, entonces diaconía, se hace servicio. Cuando hay una pareja cuando un diácono con su pareja se aman y hay esta comunión de cuerpo, de alma, de espíritu, en un solo plan, en un solo proyecto, en fidelidad, ya este es el primer servicio que ustedes como diáconos dan a la comunidad. El primer servicio no es hacer una obra de caridad, no es este testimonio que es de cada día, que es de plenitud, que es una espiritualidad del amor vivida en la familia. El diácono casado debe sentirse particularmente responsabilizado para ofrecer un claro testimonio de la santidad del matrimonio y de la familia. Y cuanto más crezcan en el mutuo amor, tanto más fuerte llegará a ser su donación a los hijos. Lo que más los hijos quieren ver en una pareja es que se quieren, que se aman, que se respetan, que tienen un proyecto común, que son una comunidad de vida y amor, de vida y amor. Cuando los hijos ven esto, cuando los hijos experimentan esto, se crían sanos. Es la base para educarse y criarse sano, espiritual y psicológicamente. Cuanto más crezcan en el mutuo amor, tanto más fuerte llegará a ser su donación a los hijos y tanto más significativo será su ejemplo para la comunidad cristiana. El enriquecimiento y la profundización de un amor sacrificado y recíproco entre marido y mujer constituye quizá la implicación más significativa de la esposa del diácono en el ministerio público de su marido en la iglesia. En la iglesia. Es decir, que el mayor aporte que pueda hacer también una mujer, una esposa, un diácono, es vivir en esta unidad, en esta unidad de alma y cuerpo. Este amor crece gracias a la virtud de la castidad. Los diáconos en el matrimonio también están llamados a vivir la castidad, que siempre florece incluso mediante el ejercicio de la paternidad responsable, que exige cierto ritmo, con el cultivo del respeto al cónyuge y con la práctica de una cierta continencia. Con eso también se está diciendo, ¿verdad?, que no te ha casado con esta mujer o no te ha casado con este esposo, es simplemente para disfrute, como dice el
el libro del profeta, el libro de Tobías, perdón, de Tobías, sino que te has casado para formar con esa mujer una comunidad de vida y de amor. Y que así como dice la palabra, no solo de pan vive el hombre, no solo de carne se vive en el matrimonio, se vive sobre todo de la gracia, de la fuerza del espíritu, del amor vivido, del respeto mutuo. El diácono y su esposa debe ser un ejemplo vivo de fidelidad e indisolubilidad en el matrimonio cristiano, ante un mundo urgentemente necesitado de tales signos. Hacen ver también cómo pueden ser armonizadas en el servicio a la misión de la iglesia, tanto las obligaciones familiares como el trabajo y el ministerio. En su matrimonio también ustedes dan este testimonio, o sea que se puede bien armonizar en la familia con todas sus exigencias, como también el trabajo y el mismo ministerio. La espiritualidad de comunión. Según el Papa Francisco, la espiritualidad familiar es sobre todo espiritualidad de comunión sobrenatural. Sobrenatural, ¿por qué? Porque ahí en la vida ordinaria, como cada gesto se hace en el amor, la presencia del Señor habita en la familia real y concretamente, con todos sus sufrimientos. No se trata, por tanto, de una realidad meramente humana, sino que hay un verdadero espíritu ahí que viene de Dios. Dice el Papa, la presencia del Señor habita en la familia real y concreta con todos sus sufrimientos, luchas, energías e intentos cotidianos. En definitiva, es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. El vínculo habitado por el amor divino. Qué importante es entonces saber ofrecer al Señor eso, la realidad de cada día, la entrega, el servicio, por pequeño o simple que parezca. Entonces va tomando esto una dimensión que salta más allá de lo ordinario, porque está imbuida, penetrada del amor que a todo da sentido y todo lo santifica. Una comunión familiar vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria. Por tanto, no se trata solo de una comunión natural y humana, fundada en los vínculos de la carne y la sangre, sino de un vínculo espiritual, el vínculo del amor, de la unidad. La espiritualidad del cuidado y del consuelo y del estímulo. Finalmente, la espiritualidad familiar es también espiritualidad del cuidado. Por eso dice el Papa también que el matrimonio, la familia es el hospital más cercano. Más cercano. Por tanto, no debe nunca olvidarse el cuidado del otro, el consuelo en los momentos difíciles, el estímulo, y esto con la esposa, con el esposo, con los hijos, la corrección fraterna, no solamente el estímulo, sino también la corrección. Pero además, bajo el ímpetu del espíritu, la familia sale también de sí misma para derramar su bien en otros. Por eso es símbolo y testimonio y participación de la maternidad de la iglesia. Podríamos entonces hacernos estas preguntas. El ministerio del diaconado nos ha ayudado a ser mejores esposos. Me ha ayudado, te ha ayudado a ser un mejor esposo. El ministerio diaconal. Llevo una mejor relación con mi esposa, con mis hijos. También podríamos preguntarnos, ¿hemos recibido en el amor a nuestros hijos? ¿Hemos crecido en el amor a Dios? Se ha hecho más grande el amor a Dios en nosotros, en nuestra familia. Sentimos que tomamos en cuenta al otro, a la esposa, a los hijos. Son nuestras familias la espiritualidad del cuidado, del estímulo, del consuelo. Vivo yo estos elementos
¿Es mi casa el hospital más cercano de mi propia familia? Son preguntas que podemos hacernos. Hemos hablado entonces de la fuente, que son sobre todo estos tres sacramentos: bautismo, orden sacerdotal, que me imprime un carácter, y el matrimonio, como comunidad de vida y de amor, no como una simple unión de vínculos de carne y sangre, sino de la presencia real del Señor, aún en los elementos más pequeños de la vida. Los medios entonces de la vida espiritual diaconal. Partimos de un principio. El diácono debe recordar que vivir la diaconía del Señor supera toda capacidad humana, supera mi capacidad. Ser siervo como el Señor, como estoy llamado, siempre me supera infinitamente. Eso quiere decir que necesitamos secundar con plena conciencia y libertad la invitación de Jesús. Y esa invitación es: permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, unido a la vida. Así tampoco ustedes, si no permanecen unidos a mí, de donde recibimos la savia del Espíritu. Esto es algo que tenemos que tener muy claro, muy especialmente nosotros los consagrados, que la misión que se me encomienda, que mi vocación de cristiano me supera infinitamente, y que solo unido al Señor, a su gracia, podré yo llevar adelante esta realidad tan profunda. Por tanto, el primer medio de santificación que tenemos, es justamente el ejercicio del ministerio. En este sentido, cabe para el diácono lo que el obispo nos dice el día de la ordenación presbiteral: están ordenados a la perfección de la vida en virtud de las mismas acciones sagradas que realizan cada día. En virtud de lo sagrado que estoy tocando todos los días, estoy ya por esa misma realidad compelido, orientado a una perfección de vida, así como por todo el ministerio. Pero la misma santidad, a su vez, contribuye de gran manera al ejercicio fructuoso del propio ministerio. Son dos realidades que se condicionan. El ejercicio mismo del ministerio ya me llama a la santidad, pero la santidad que no se agote en el ejercicio del ministerio, sino que debe hacerse patente en la oración diaria del Santo Rosario, la participación frecuente en la Eucaristía, la adoración al Santísimo, vamos a ver más adelante. Todos estos gestos, incluso pequeñas jaculatorias pronunciadas durante el día, pero que dicen que mi vida está conectada en Dios. Entonces todo eso también se traduce en un ejercicio fructuoso del ministerio. Recordemos que estas acciones de la iglesia, si son vividas con fe y reverencia, contribuyen al crecimiento de nuestra vida espiritual y a la edificación de la comunidad cristiana. Y por eso conviene que nosotros, los obispos y sacerdotes y diáconos, no celebremos de cualquier manera. Eso da pena, corriendo, con prisa, o tal vez pensando en el sobrecito que me van a dar después de la... Todo eso se mete ahí. Todo eso se mete ahí. Qué banalidad. Es importante entonces meterme, podríamos decir, en el misterio que estoy conmemorando, que estoy celebrando, que estoy realizando en la persona misma del Señor. Por supuesto, la escucha de la palabra de Dios. El diácono tenga siempre bien presente la exhortación de la liturgia
el día de nuestra ordenación diaconal, se nos dijo, recibe el evangelio de Cristo, recibe el evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Por tanto, cree lo que proclamas, vive lo que enseñas y cumple aquello que has enseñado. Son varios elementos. Cree lo que proclamas. Y por supuesto, para eso tengo que primero meditar esa palabra, hacer lección divina de esa palabra, aplicarme esa palabra, aplicármela. Cree lo que proclamas, vive lo que enseña. Por eso, como decía ahorita, toda esta vivencia hoy se cree más a los testigos que a los maestros. Vive lo que enseña y cumple aquello que has enseñado. Por tanto, es necesaria la escucha de la palabra para proclamarla digna y fructuosamente. Si no, vamos a hacer un cántaro que suena y suena, para no volvernos también predicadores vanos de la palabra, sin vínculo interior, sin conexión interior. A la gente le gusta ver un ministro que celebra con unción, y eso se logra conforme nos metemos en este misterio y hacemos vidas de contemplación. Para renovar nuestro ardor misionero, es otra realidad por la cual también hemos de entrar en la palabra, pues cuanto más nos acercamos a la palabra de Dios, tanto más sentiremos el deseo de comunicarla, de llevarla, de irradiar eso que hemos meditado, que hemos contemplado. El ardor misionero también se reaviva. Por eso en la Eucaristía, ¿verdad?, donde escuchamos también la palabra, nace y renace nuestra vocación bautismal, nuestra vocación diaconal y sacerdotal. Conviene que esta escucha de la palabra la hagamos también buscando lo que nos dice la iglesia en su magisterio, la enseñanza de la iglesia. Hay muchos diáconos que después que salen de la escuela jamás vuelven a leer nada. Entonces, ¿qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a llevar? Yo sé que hay muchas situaciones, sea de trabajo, de familia, de compromiso, pero siempre mantenernos leyendo algo. Y ahí tenemos todas esas encíclicas del Papa Francisco. Eso también abre nuestros horizontes, alimenta nuestra fe, alimenta nuestro espíritu, acrecienta también lo que vamos a comunicar. Es preciso tomar conciencia de que nuestros actos y nuestras declaraciones también comprometen decididamente a la iglesia. Es importante tener en cuenta eso, o sea que lo que yo digo no lo estoy diciendo en nombre propio. Yo soy iglesia, estoy representando la iglesia, y más que la iglesia, mismo Jesucristo. También, por supuesto, la participación diaria en la Santa Eucaristía, como decía, sacar tiempo para la adoración al Santísimo. La adoración al Santísimo. Cuánta riqueza, es verdad que a veces, qué sé yo, tenemos que hacernos violencia para pasarnos media hora, 15 minutos, pero cuántas gracias recibimos ahí, y cuántos cansancios se nos van ahí, y cuántas luces nos llegan ahí. Saber llevar al Santísimo mis problemas, mis dificultades, mis cansancios, los retiros que voy a, todo lo que voy a hacer. Porque, como decía, no es una idea. Ahí hay una persona que me escucha realmente. Él está ahí, está presente. Por otra parte, también conscientes de la propia debilidad, conviene que nos confesemos con cierta frecuencia. Eso también va
alimenta mi vida espiritual grandemente, grandemente. Que no se me pase mucho tiempo. Debiéramos confesarnos por lo menos una vez al mes. Una vez al mes. Confesarnos. Y hacer un análisis, podríamos decir, también minucioso de mi conciencia. Y decía Santa Faustina Kowalska que hasta de las faltas más mínimas tenemos que dar cuenta a Dios. Los santos fueron muy conscientes de esto. Mañana vamos a celebrar a Santa Margarita María de Alacoque. Y ella hablaba de 3 armas en nuestra lucha contra el mal. La primera es una conciencia delicada. Una conciencia delicada. ¿Qué es eso? O sea, mirar incluso esas faltas pequeñas. La otra es la obediencia. Si hay una virtud que le agrada a Dios, es la obediencia. La obediencia. Dice ella que le pidió al Señor, o sea, o quiso ofrecerle al Señor un cinturón de castidad. Y el Señor le dijo que sí, pero le dijo que le fuera a pedir permiso a la superiora. Y la superiora, como ella era una muchacha enferma, él le dijo que no, que ella estaba muy débil, que esperara. Entonces va y le dice al Señor que por qué la manda. Primeramente le dice que sí, luego la manda a la superiora que le dice que no. Y dice el Señor, justamente porque yo lo que te quiero probar es en la obediencia. Y la fe fundamentalmente obediencia. Obediencia. Por eso Abraham, el padre en la fe. También ahí tenemos al último de los patriarcas, a José, un hombre a quien Dios le trastocó totalmente sus planes. José pensaba casarse con María, tener unos hijos, igual que cualquier judío. Y aún ya cuando había decidido por todo aquello que conocemos, escucha la palabra y obedece sin poner excusas, sin justificarse. Pero también cuando le manda a ir a Egipto, José, sin poner pretexto, yéndose a otro país, sin saber a dónde iba, ni cómo iba a llegar, ni cómo iba a mantener esa familia, ni dónde se iba a meter, José obedece a la palabra de Dios. Esto no es fácil. No es fácil. La obediencia, lo mismo cuando vuelve a Egipto. José es prototipo de obediencia. Lo mismo que las 2 virtudes que agradan profundamente a Dios, la obediencia y la castidad. Por eso son 2 consejos que nos llaman se nos llama para vivir la perfección de vida cristiana, pero sobre todo esta virtud grande de la obediencia que nos hace ser humildes, y el Señor se revela, se da a los humildes, pero sin embargo el premio es grande. Las consolaciones de Dios son grandes. Los frutos puede uno ver, sobre todo, como decía, el participar, sobre todo, de la vida eterna en el Señor. La devoción mariana, otro elemento fundamental, devoción mariana. Y devoción mariana no es simplemente rezar el rosario, ponernos unos escapularios. No, devoción mariana es imitar a María obediente, humilde, pequeña, servicial, entregada, abnegada. María, sus virtudes. Ese es el verdadero devoto de María. El verdadero devoto de María. De ahí que diga Jesús a aquella mujer, dichosos los pechos que te amamantaron. No, dichoso el que acoge esta palabra y la obedece como lo ha hecho ella. Dichoso, ese es mi hermano, mi madre. Bien. También, pues ya últimamente, con esto voy a terminar, la dirección espiritual. Es de grandísima ayuda y utilidad la dirección espiritual. Y esto también forma parte de ese espíritu de docilidad, de no creerme que yo puedo caminar guiándome por mí mismo, que no necesito de alguien que me ayude, que me guíe, que me instruya.
El mismo Señor se sometió a María y José, siendo Dios. ¿Cómo se entiende eso? Se sometió a ellos. Se sometió y más aún se sometió a nosotros. Por eso termina en una cruz. Naturalmente aquí coincidía la voluntad del Padre también para manifestarnos su amor y su gracia. La dirección espiritual. La experiencia muestra de cuánto contribuye el diálogo sincero y humilde. Diálogo sincero y humilde con una persona que tenga, ¿verdad? Sabiduría. Los santos también tuvieron buenos directores espirituales. Yo también tengo mi director espiritual y lo consulto mensualmente. Y eso me ha ayudado enormemente. Enormemente. Tener un director espiritual. No solamente para consultar también las dudas que nos llegan. No. También para realizar un mejor conocimiento de mí mismo. Para progresar en el fiel cumplimiento del Señor. Bien, pues nada, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya ayudado estas tres fuentes, tres grandes fuentes: bautismo, orden como tal, el matrimonio y estos medios por los cuales puedo llegar a una vida plena en el ejercicio de la vida cristiana y del diaconado.